Buenas noches, amadas hermanas. Es una bendición tenerlas una vez más reunidas aquí en la presencia de nuestro Señor. Amén. Es una alegría poder ver a cuántas mujeres, a 10 mujeres esforzadas y valientes con hambre y sed del Padre. Amén. Dios las bendiga a cada una de ustedes, Dios las anime, las fortalezca y les siga dando esa valentía y esa perseverancia que ustedes tienen de mantenerse en los caminos del Señor. Amén. Ustedes son mujeres sabias, mujeres que saben elegir lo que es bueno para sus vidas y por ende para su familia y sus generaciones. Amén. Dios las bendiga a cada una de ustedes. Cuéntenme, ¿a cuántos de ustedes les edificó la clase pasada? ¿Cuántas de ustedes fueron edificadas con la clase pasada? Amén. ¿Cuál fue el tema de la clase pasada que tuvimos? ¿Cuál fue el tema? Fue un tema muy bonito, creo yo, ¿no? ¿Cuál fue el tema? La segunda venida de Cristo. El día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca, amén, la segunda venida de Cristo, amén. ¿Y cuántos de ustedes se pueden decir que están preparados para esa segunda venida? ¿Cuántos de ustedes están esperando al Señor como esas vírgenes prudentes que esperaron a su Señor que llegara? ¿Cuántas están con las lámparas recargadas para que no se apaguen hasta la venida de nuestro Rey? Amén. Ese es el ideal, ¿verdad? Ese es el ideal que la palabra de Dios pide, que nosotros como hijos de Dios debemos de tener, estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermana Ceci? ¿Que todo el tiempo voy a estar en la iglesia? No, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir que estar preparados es estar constantemente en obediencia a nuestro Padre. Amén. Estar en obediencia. Cuando Dios dice perdona, pues debemos perdonar. Constantemente debemos de estar limpiando nuestro corazón. La palabra de Dios dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, dice el Señor. Hay cosas que nos van a enojar, hay cosas que nos van a molestar en la vida, pero el Señor dice que eso no se quede guardado en tu corazón. Que eso no se quede sin confesarlo delante de Dios. ¿Sabe qué, Señor? Mira que mi hermana, mi esposo, mi prima, mi cuñada, mi amiga ofendió mi corazón. Me dijo esto que causó dolor, hizo esto que me hizo sentir mal, pero hoy, Señor, en tu presencia, delante de ti, yo la perdono, lo perdono. Se lo merezca o no se lo merezca, no interesa. Dios sí se merece tu obediencia. Dios sí se merece que tú dispongas tu corazón a obedecer. Y cuando tú haces eso, le demuestras al Señor que estás preparada para lo que vendrá, que estás preparada para esa venida del Señor, porque eres obediente, porque haces las cosas del agrado al Señor. Y eso es lo que busca el Señor, que estemos preparados en obediencia, obediencia al Padre. Amén. Obedezcamos al Señor. No es sencillo, hermana Ceci, definitivamente no es sencillo. Hay muchas cosas en la vida que no son sencillas. Pero el Señor dice que en nuestra debilidad Él es nuestra fortaleza. Y además que cuando nosotros decimos que amamos a alguien, estamos dispuestos a todo por ese ser, por esa persona, por ese Dios al que amamos. Y nada nos va a costar trabajo, porque no lo hacemos por obligación, sino lo hacemos por amor. Amén. Y cuando las cosas se hacen por amor, salen más bonitas, más ricas, más todo salen. Porque hasta cuando le pones amor a cuando cocinas, imagínate, te dicen, es la mejor comida del mundo que he comido, te dicen. ¿Verdad? Porque eso es así. Y cuando nosotros amamos a Cristo, cuando amamos al Señor, damos lo mejor de nosotras para Él. Amén. ¿Cuántas están preparadas para el tema de hoy? Amén, estamos preparadas, ¿verdad? Hoy día es un tema muy bonito. A mí me tocó mucho este tema porque hay momentos en la vida en que nosotros pasamos por distintas situaciones, ¿verdad? Pasamos por distintas situaciones. Pasamos por situaciones felices, un poco tristes, a veces nos desanimamos, a veces nos deprimimos, a veces nos ponemos ansiosos y pasamos por distintas situaciones. Porque el ser humano es así, amén, el ser humano es así. Y pasamos por cada una de esas cosas. Y cuando pasamos a menudo por situaciones que son difíciles, nosotros nos preguntamos,
¿Y sabrá Dios lo que estoy sintiendo? ¿Y sabrá Dios lo que estoy pasando? ¿Y Dios estará atento o es que tiene muchas cosas que hacer y no se da cuenta que yo me siento triste, que yo me siento mal, que yo me siento así? ¿Cuántos de ustedes en algún momento le ha dolido el corazón? ¿A cuántas de ustedes? Amén. A todas en algún momento, ¿verdad? A todas en algún momento nos ha dolido el corazón. Y cuando el corazón duele, ¿es por qué? ¿Porque te dicen cosas bonitas? ¿Porque te pasan cosas bonitas? No, ¿verdad? A menudo es, o mejor dicho, siempre es porque pasan cosas difíciles, porque te dicen cosas duras, y eso causa un dolor en tu corazón, ¿verdad? Y nuestro tema del día de hoy se trata de, ¿conoce Dios el dolor de mi corazón? Es una pregunta que muchos de nosotros en algún momento quizás nos hemos hecho. ¿Conoce Dios el dolor de mi corazón? ¿La magnitud del dolor de mi corazón? ¿Conoce Dios quizás ese sufrimiento que tengo yo dentro de mi corazón? A veces nos preguntamos esas cosas, porque ahorita que no estamos pasando ningún dolor, ninguna situación difícil, ningún problema quizás grande, podemos decir, sí, Dios lo sabe y todo. Pero cuando estamos en la situación, cuando estamos en medio del dolor, cuando estamos en esa ofensa, en esa pérdida, en esa angustia, ¿creemos realmente que Dios sabe el dolor que hay en mi corazón? A veces dudamos de eso, ¿verdad? A veces no creemos, por un momento lo dudamos, porque es tan grande ese dolor que sentimos, que a veces nos hace pensar que estamos solos en esto, que estamos atravesando solos ese sufrimiento o ese dolor. A veces sentimos que nadie nos entiende, a veces sentimos que nadie nos comprende, que nadie va a poder sentir lo que nosotros sentimos. Y nos olvidamos que hay alguien que está a nuestro ladito sufriendo junto con nosotros. Que hay alguien a nuestro ladito que sin darnos cuenta, porque es tanto el dolor que sentimos que nos está abrazando. A veces allá no nos damos cuenta que el Señor está secando nuestras lágrimas. Es más, su palabra dice que está poniendo nuestras lágrimas en su odre. En una botellita especial las está poniendo, una por una las está poniendo ahí. Y a veces eso no lo recordamos cuando estamos pasando el dolor. Pero Dios dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Imagínense, si Dios dice que tiene hasta los cabellos de nuestra cabeza contados, ¿Dios sabrá entonces el dolor que hay en tu corazón? Amén. Dios le dice. También dice que ha contado cada lágrima. Amén. Dios también dice lo mismo. En Salmo 56:8 dice que Él, todas nuestras lágrimas, Él las ha contado y las tiene anotadas en su libro. En su libro tiene anotadas. Entonces mi pregunta es, ¿conoce Dios el dolor de tu corazón? El dolor de tu corazón, cuando nosotros sentimos dolor en nuestro corazón, suelen caer lágrimas. Y cada una de esas lágrimas, dice el Señor, que las guarda en su frasquito. Mira, vayan a Salmo 56:8. Miren lo que nos dice Salmo 56:8 para hacer un preámbulo de lo que vamos a entrar. 56:8, dice la palabra de Dios. Tú llevas las cuentas de mis huidas. Tú has puesto mis lágrimas en tu redoma. Las has anotado en tu libro. Cada una de sus lágrimas que ha entrado a esa redoma que tiene el Señor han sido anotadas en el libro de Dios. El día 15 de enero del 2001, Olguita derramó 3 lágrimas. Isabel 4, Nora 3,
Sabina 5, Normita 7, Rosita 3 y así sucesivamente. Marcelina, una nomás. Una la tengo ahí guardadita. Marcelina más bien para alegre, no tiene el corazón afligido, Marcelina, dice el Señor. Amén. Entonces el Señor no solo la tiene guardaditas en su vasijita, sino que el Señor dice que las ha anotado cada una en su libro. Cada una de esas lagrimitas las ha anotado en su libro. El Señor no es indiferente a tu dolor. El Señor no es indiferente a ese dolor de tu corazón. Amén. A veces sentimos que cuando pasamos un dolor, a veces sentimos que vamos a morir en ese dolor. Pero es ahí cuando el Señor nos sostiene. A veces el perder a un ser querido es tan doloroso que creemos que no vamos a salir de eso. A veces una traición es tan dolorosa que creemos que no vamos a salir de eso. A veces una ofensa es tan dura que creemos que no vamos a salir de eso. A veces las palabras hirientes que te dicen, el rechazo que te hacen, que te causan, la indiferencia con la que te tratan, la dureza con la que te miran y te tratan. ¿Crees que ese dolor que te causan todas esas cosas, crees que no vas a salir de esa situación? Pero el Señor hoy te dice, yo tengo la solución para eso porque yo conozco el dolor de tu corazón. Yo conozco el dolor de tu corazón, te dice el Señor. A Jeremías, ¿qué le dijo el Señor? A Jeremías, ¿qué le dijo? A Jeremías le dijo, Jeremías 1:5 le dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Dice que antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Si el Señor te conocía mucho antes de haberte puesto en el vientre de tu madre y de que nacieras, ¿cómo no va a conocer el dolor que hay en tu corazón? ¿Amén? ¿Cómo no va a saber el Señor que tu corazón muchas veces está afligido y que ese dolor te tiene atrapada? Que ese dolor no te permite ser liberada. Y por ende no te permite ser la hija que Dios espera que tú seas, la esposa que tú esperas que Él sea. No te permite ser esa mamá que Dios espera que tú seas, esa amiga que Dios espera que tú seas, esa prójimo. No puedes serlo porque el dolor te ha atrapado de tal manera en que no saca lo mejor de ti, sino lo peor de ti. Tu versión negativa. De repente eres una muy buena amiga para gente de la calle, pero no para tu esposo que te causó dolor, no para tus hijos que causaron ofensa, no para tu entorno que te maltrató o te rechazó. Y es lo que el Señor hoy quiere sanar en ti. Es lo que el Señor hoy quiere cambiar en ti. Porque lo que el Señor busca en este tiempo es que vengamos a Él, nos acerquemos a Él, para que Él sea transformando nuestras vidas y sea quitando lo que nosotros por mucho tiempo no hemos podido quitar, no hemos podido sacar. El Señor quiere que en este tiempo tú le abras tu vida, le abras tu corazón para que Él entre y pueda poner en orden todo y sea arrancando de raíz todo aquello que te ha tenido por tantos años sufriendo, que te ha tenido por tantos años enojada, que te ha tenido por tantos años frustrada, que te ha tenido por tantos años en cautiverio y no te ha permitido salir de ese cautiverio, de esa esclavitud. ¿A cuántas de ustedes creen que a Dios le gusta ver sufrir a sus hijos?
¿verdad? A nadie, ¿verdad? A Dios no le gusta ver sufrir a ningún hijo, porque incluso hasta cuando el hijo pródigo se fue al mundo llevándose toda su herencia, dice que el padre salía todos los días a la puerta de su casa a esperarlo. No fue indiferente, él lo esperaba, pero sabía que tenía que tener su proceso. Sabía que tenía que experimentar con eso para que se diera cuenta que la forma de vivir que él había elegido no era la correcta. Y él en su inmenso amor y en su infinita misericordia le esperaba todos los días a la puerta de su casa hasta que él dijera, no puedo con esto. Esto no es vida. Así no viven los jornaleros de la casa de mi padre. Y es por eso que él regresó arrepentido, dándose cuenta que todo lo que había vivido, las decisiones que había tomado y lo que había guardado en su corazón, no lo llevaron a nada bueno. Y es por eso que el Señor hoy nos va a hablar a través de su palabra a ti y a mí, para que saquemos ese dolor de nuestro corazón. Porque el Señor dice, basta ya de guardar tanto dolor en tu corazón. Yo no te creé para eso. Yo no te creé para que tú sufrieras, para que tú seas esclava del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, de la angustia, del rechazo. No, yo no te creé para eso. Yo te creé para grandes cosas, para darte como profeta, para presentarte como profeta a las naciones, para que seas esa mensajera de amor y paz. Pero no puedes ser esa mensajera de amor y paz si sigues guardando dolor en tu corazón. Amén. Vámonos a Éxodo. Hoy ya tenemos un versículo cortito y chiquitito nomás. Éxodo, vamos a Éxodo 3. Nos vamos a Éxodo 3. 9 y 10. Éxodo 3, 9 y 10. Ustedes conocen esta enseñanza, este versículo, ustedes lo conocen, creo yo, porque en algún momento lo hemos tocado. Es el llamamiento de Moisés que le hace el Señor. Amén. Dice, en todo este capítulo, el Señor le dice a Moisés que se presente delante del faraón, que le hable, que le diga lo que el Señor le manda decir, etc. Nosotros nos vamos a enfocar en estos dos versículos, en el 9 y en el 10, para que ustedes vean cómo Dios está atento de sus hijos. Amén. Y cómo obra el Padre. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Ay, perdón. Dice la palabra de Dios, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia. ¿Qué llegó a la presencia del Señor? El clamor de los hijos de Israel. El clamor que hacemos nosotros. ¿Cuándo es que clamamos al Señor? ¿Cuando estamos felices o cuando estamos afligidos con dolor, con tristeza, con angustia, con quebranto? ¿Cuándo clamamos? Cuando estamos con dolor, con angustia, con tristeza, con quebranto. Ahí clamamos, ¿verdad? Entonces esa es una de las claves para que el Señor sane tu corazón. El clamor. El clamor, Señor, no puedo con este dolor. Ya no más, Padre. He traído este dolor en mi corazón año tras año, Señor. Te suplico me ayudes, te suplico lo quites de mi clamor. ¿Ok? Y el Señor dice, el clamor de los hijos de Israel, de los hijos de Dios, el clamor de los hijos de Dios ha llegado a mi presencia, dice el Señor. ¿A dónde llegó? A la presencia del Señor. Tu clamor y el mío en aflicción, en dolor, llega a la presencia
de Dios. No estás solo. Cuando tú estás orando y te quebrantas delante del Señor, el Señor está oyendo tu clamor. Tu clamor llegó a la presencia de Dios. No estás sola. No, Dios no está con los oídos cerrados, Dios no está distraído, Dios no está durmiendo, Dios no se fue a pasear, Dios no tiene otras cosas más importantes que hacer. No, la palabra de Dios dice que el clamor de los hijos de Israel ha llegado a su presencia. En la presencia de Dios está tu clamor. Ese clamor que sale con dolor de lo más profundo de tu corazón. Ese dolor que tienes o que vienes arrastrando año tras año. Ese dolor de una traición, ese dolor de una infidelidad, ese dolor de un rechazo, ese dolor de una ofensa, ese dolor que te causaron en algún momento. Ese dolor está en tu clamor y llega a la presencia de Dios. ¿Qué más dice? Y miren la reacción que viene con ese clamor. Dice, y he visto, además, la opresión con que los egipcios los oprimen. Ese dolor que hay en tu corazón te produce opresión. Ese dolor te oprime. ¿Y qué es oprimir? A ver, yo quiero escucharlas a ustedes. ¿Qué es oprimir? Yo quiero que ustedes me digan cuando yo digo oprime, ¿qué es lo primero que viene? Angustia. A tu mente. Angustia. Angustia. Dice nuestro amigo Google que el oprimir es causar presión en alguien. Es causar una presión en alguien, dice nuestro amigo Google. Que eso es opresión. Oprime, ajusta, aplasta, presiona a alguien, oprime. Y dice el Señor, y he visto, ¿el Señor es indiferente a ti? No. He visto, dice el Señor, los ojos del Señor están puestos en ti y en mí. No estás sola. No estás solo. Eso que te causa dolor, eso que te causa angustia, eso que te causa ese sufrimiento, el Señor lo ha visto. Lo ha visto, dice su palabra. He visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Los egipcios es sinónimo o es una referencia a todo lo malo, a todo lo negativo, ¿ok? A todo lo que no es de Dios. Todas esas angustias, de ese dolor que hay en tu corazón, se desarrollan varias cosas. Resentimiento, amargura, odio, rechazo, infinidades de cosas, malos pensamientos, celos, contiendas, pleitos, envidia, dureza de corazón, hablas de una manera dura, estás a la defensiva todo el tiempo, prefieres ofender tú antes que te ofendan a ti, prefieres gritar tú antes que te griten a ti, porque en tu corazón hay dolor. Y ese dolor, como no se confesó antes que se oculte el sol, se transformó en odio, resentimiento, amargura, enojo, y desataron pleito, contienda, dureza de corazón, y etc. de cosas. Entonces, eso causa el dolor, pero el Señor dice, he visto además la opresión con que los egipcios oprimen. El Señor ha visto cómo ese dolor te oprime. Y es por eso que algo es que quiere hacer el Señor. Es por eso que te está diciendo, para que ese dolor salga, clama a mí, dice el Señor. Porque los hijos de Israel vinieron a mí en clamor, y ese clamor llegó a mí, dice el Padre. Ese clamor llegó a mí. ¿Qué más dice? Dice, por lo tanto,
ven ahora. ¿Cuándo? Mañana, pasado. Ven ahora, te dice el Señor. ¿Por qué el Señor te dice, ven ahora? ¿Porque hay tiempo de sobra o porque ya no hay tiempo? Porque los tiempos se acortan. ¿Por qué te dice el Señor, ven ahora con ese clamor? Ven ahora porque he visto cómo te oprime ese dolor. Ven ahora porque ya no hay tiempo. Mi venida está cerca. Y necesitas restaurar tu corazón. Porque solo los de corazón limpio verán a Dios. Amén. Y es por eso que el Señor hoy te habla de quitar todo dolor y toda cosa que oprime tu corazón. Ven ahora, te dice el Señor. No mañana, no pasado, no pongas excusas, no pongas nada por encima de lo que yo hoy te estoy diciendo. No digas, es que mi madre, es que mi padre, es que mi esposo, es que mis hijos son así, es que me hacen, me dicen, me repiten y me... No, no pongas excusas. El Señor dice, ven ahora. Las cosas lo has hecho a tu manera. Has guardado resentimiento poniendo juicio delante de mí. Has juzgado a las personas y no has hecho caso a lo que yo te he mandado. Perdona. Por eso tu corazón se llenó de dolor. Por eso tu corazón se ha endurecido y es por eso que no puedes obedecer lo que yo te mando. ¿Qué dice Ezequiel? Señor, envía tu espíritu, cambia mi corazón de piedra, pon uno de carne para que te obedezca tus mandamientos y estatutos que tú estableces. ¿Para qué necesita el ser humano un nuevo corazón? ¿Para que lata bonito, para que esté a la moda, para que se vea bonita? No. Necesita un nuevo corazón para obedecer a Dios. Porque mientras que tu corazón esté endurecido por el dolor, te vas a resistir a obedecer a Dios. Por eso hay mucha gente que no sirve al Señor. Por eso hay mucha gente que pone excusas para todo. Por eso hay mucha gente que no avanza, no progresa, porque sigue su corazón endurecido y por ende no puede tener un corazón obediente al Señor y por ende las bendiciones no fluyen en su vida. Porque tu corazón está endurecido, porque tu corazón está lleno de resentimiento, de amargura, de dolor, de ofensa, de rechazo, y no has abierto tu corazón al Señor y le has dicho, mi madre y mi padre se equivocaron, yo los perdono. Mi esposa se equivocó, la perdono. Mi esposo se equivocó, lo perdono, Señor, lo perdono, se lo merezcan o no, los perdono. Porque mejor es obedecerte, porque mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Eso decía David. A David no le importaba abrir su corazón delante del Señor y confesar lo que en él había. Había queja, había angustia, había dolor, había ofensa, había todo. Pero le abría su corazón al Señor en clamor y le decía, escudriñame, saca de mí lo que no es de ti, porque quiero ser de tu agrado. ¿Y qué le dijo el Señor? Que él era un varón conforme al corazón de Dios. Porque se atrevió a abrir su corazón al Señor. Se atrevió a decirle, Señor, es verdad, en mi corazón hay dolor. En mi corazón hay ofensa, hay resentimiento, hay amargura. Es verdad, hay todo eso, pero ya me cansé de cargar con eso, Señor. Quita de mí todo eso de mi corazón. Quita de mí.
Cuando tenemos todas esas cosas dentro de nosotros, no avanzamos. Miren al pueblo de Israel cuando el faraón los tenía en cautiverio. Los oprimía, les obligaba a trabajar, les hacía jornadas grandes, los trataba como esclavos, eran esclavos. Pero cuando salieron de ahí y Dios los libertó, el Señor comenzó a mostrarles la otra cara de la moneda, o sea, la libertad, las bendiciones que venían del Padre hacia los hijos de Israel. Los llevó al desierto y los sostuvo dándoles maná del cielo. Les ponía luz, les ponía la luna para que en la noche alumbrara. Les ponía unas nubes para que el sol no los quemara. Sus zapatos no se desgastaron, sus vestidos no se desgastaron. Tenían que comer, que beber y el Señor tenía cuidado de ellos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Quiere bendecirte, quiere cuidarte, quiere protegerte, quiere proveerte, pero no lo puede hacer si tú sigues cargando ese dolor en tu corazón. No lo puede hacer el Señor si todavía no decides perdonar esa ofensa, ese dolor que te causaron, ese rechazo que te causaron, esa traición, esa decepción, y todas esas cosas que te causaron en el corazón. Dice Dios, por lo tanto, dice el 10, ven ahora, hoy es el día que el Señor a través de su palabra nos habla. Hoy, Marcelina, Olguita, Sabina, Isabel, Olimpia, María, Normita, Rosa, Kerly, Nora, hoy es el día en que ustedes tienen que venir a mí y abrir su corazón delante de mí y decirme, Señor, sí, es verdad, hay dolor en mi corazón. No he podido superar el maltrato, no he podido superar el rechazo, no he podido superar el engaño, no he podido superar la maldad, no he podido superar esto, Señor. Esto me está oprimiendo, ayúdame, quítalo de mí, Señor. ¿Por qué el Señor no te puede mostrar lo que tu corazón anhela? Porque sigue habiendo dolor en tu corazón. Y eso es un estorbo para que el Señor pueda obrar. Porque ese dolor que hay en tu corazón, ¿a causa de qué vino? De una ofensa. Y si sigue en tu corazón es porque no has perdonado la ofensa. Y estás desobedeciendo a Dios. Y Dios dice que a los que oyen su palabra y obedecen, los bendice. A los que oyen su palabra y no obedecen, los maldice. Entonces tú decides. Si hoy vienes al Señor y abres tu corazón y quitas la ofensa para empezar a vivir una vida bendecida, o sigues guardando el dolor en tu corazón para vivir una vida en maldición, para seguir viviendo una vida en maldición. Cada uno toma la decisión. Hoy la palabra nos dice, por lo tanto, ven ahora. Que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Hoy voy a sacarte del cautiverio, dice el Señor. Enviará su espíritu, hablará a tu corazón y te ayudará a salir de ese cautiverio. Te va a arrebatar, te va a salvar de las manos del faraón, de ese odio, de ese resentimiento, de esa amargura, de ese dolor que hay en tu corazón. Es lo que el Señor hoy quiere hacer, porque conoce lo que hay en tu corazón. Cuando nosotros oramos y clamamos al Señor, el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad?
Cuando el Señor nos dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé, cuando Él dice, yo te responderé, ¿te dice la hora, el día y el momento en que te va a responder? No, Él solamente te da una promesa que te dice que te va a responder. No te dice a qué hora, no te dice si ese día, si mañana o si pasado, o si en un mes o en 2 meses. Él te da la promesa de que yo sí te responderé. Amén. Porque un clamor conlleva a activar el amor, el favor y el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando Dios quita ese dolor de nuestros corazones, nuestros ojos espirituales se abren hacia más verdades del Señor y podemos ver mejor lo que Dios es capaz de hacer. Pero a veces el dolor no nos permite ver más allá de lo que Dios quiere hacer en favor de nosotros. Ejemplo de eso es cuando Lázaro, uno de los mejores amigos del Señor, murió. Miren, vamos a Juan 11, vamos a ver un poquito esta historia de Lázaro y ver que cuando tenemos dolor, no vemos lo que Dios quiere hacer en favor de nosotros. ¿Ok? Juan 11, vamos a Juan 11 del 1 en adelante. Del 1 al 16. Dice la palabra de Dios. Había un hombre enfermo. ¿Cómo estaba el hombre? Enfermo. Todos están atentos, ¿verdad? Yo quiero que todas estén atentas acá. Voy a ir preguntando a las hermanas a ver si están atentas. Eso quiero ver, a ver, que estén atentas. ¿Ok? Dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania. ¿De dónde era el hombre? De Betania. Betania era un lugar donde Jesús normalmente llegaba a predicar, a enseñar, a instruir a las personas, ¿ok? Dice, y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. ¿Quiénes eran estas mujeres de Lázaro? Sus hermanas, María y Marta, ¿ok? María y Marta eran las hermanas de Lázaro. Ellos vivían en Betania, dice la palabra de Dios. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Ustedes se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de esa enseñanza que la palabra de Dios dio, que cuando él entró a la cena con sus discípulos, ella vino y puso sobre sus pies, ¿qué? Puso sobre sus pies el perfume de alabastro en el Señor. Y dice que lloró tanto a los pies del Señor que sus lágrimas lavaron sus pies y sus cabellos secaban sus pies del Señor, dice. ¿Amén? Y la Biblia nos hace un recordatorio de quién era María. Esa María era la hermana de Lázaro, ¿ok? Y Marta, la afanada, era la hermana de Lázaro también. Dice, Lázaro estaba enfermo. Ojo, Lázaro era un buen amigo del Señor, ¿ok? Era un buen amigo de Jesús. Y Lázaro era un hombre que conocía de la palabra, era un hombre judío. Entonces nosotros podríamos decir, pero si era un cristiano, ¿cómo es que estaba enfermo? ¿No? Podemos hacernos esa pregunta. Y es que también los hijos de Dios nos podemos enfermar. Sí nos podemos enfermar. ¿Ok? Sí puede pasar eso. ¿Cuántos de ustedes les ha dado la gripe o les ha dado alguna enfermedad? ¿A cuántos de nosotros, verdad? ¿A cuántos de nosotros nos ha dado una enfermedad? Y ahora yo les voy a decir que todo tiene un propósito en el Señor. Todo lo que sucede alrededor de los hijos de Dios tiene un propósito. Dice, las hermanas mandaron a decir a Jesús, mandaron unos emisarios a donde estaba Jesús, hacia donde estaba Jesús, ¿ok? Mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Miren el mensaje que le manda. Señor, el que amas está enfermo.
Miren lo que dice la palabra de Dios. Los emisarios son como las oraciones que nosotros hacemos al Señor. Esos emisarios que mandaron Marta y María a Jesús, diciéndole de que al que ama estaba enfermo, son como las oraciones que nosotros hacemos al Señor. ¿Amén? Son como las oraciones que nosotros hacemos al Padre. Y le decimos, Señor, el que amas está enfermo. Dice la palabra, cuando Jesús lo oyó, ¿Dios escucha tus oraciones? Otra vez, a ver, hermana Sabina, hermana Marcelina, ¿Dios escucha tus oraciones? Sí las escucha, porque la palabra dice, cuando Jesús oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte. Miren lo que dijo Jesús. Esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué quiere decir esto, hermana Ceci? Que Jesús les estaba anunciando, les estaba diciendo que a través de esta enfermedad el Hijo de Dios se iba a dar a conocer, porque algo grandioso Él iba a hacer. Amén. Cuando tus oraciones son dirigidas al Señor, en clamor, en necesidad, en algo apremiante que sucede en tu vida. Cuando tus oraciones son dirigidas al Señor, el Señor te dice, tranquila, esta enfermedad no es de muerte. O sea, no vas a morir. El proceso es duro, es doloroso. La situación es apremiante. Sientes que estás sola, sientes que vas a morir, sientes que no tienes a nadie, sientes que te estás muriendo. Tranquila, te dice el Señor. Tranquila, porque esa enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios. En medio de tu situación, en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, en medio de tu circunstancia, el Señor se va a glorificar. Amén. Dice, el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Quiere decir que Jesús tenía un especial cariño por esa familia, porque cada vez que Jesús llegaba a Betania, ellos le abrían la puerta de su hogar y lo atendían a Jesús con todo el amor, con toda la amabilidad y con todo el cariño del mundo, honrando quién era Él. Y así lo recibían y Él les tenía un especial cariño. Dice que los amaba. Amén. Así como te ama a ti y a mí, los amaba. Pero el Señor no respondió en ese momento por más que los amaba. No fue corriendo en ese momento por más que los amaba. ¿Ok? ¿Qué dijo? Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús dijo, ok, Lázaro está enfermo, está bien, están angustiadas las hermanas, ok, está bien. Pero Jesús no corrió a responder ese llamado, sino que se quedó 2 días más donde estaba. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. 2 días voy a estar acá y luego te respondo. ¿Por qué creen que Él hizo eso? ¿Por qué creen que el Señor dijo, 2 días más me quedaré acá? Sabiendo Él que la persona que Él amaba, Lázaro, estaba enfermo. Yo les voy a decir algo. Cuando nosotros clamamos a Dios y Dios se demora en responder una oración que hemos hecho, es porque lo que está preparando el Señor para ti y para mí es mucho mayor de lo que tú y yo estamos pidiendo. Cuando el Señor se tarda en responder, no es porque quiere verte sufrir, angustiado, atribulado o lleno de dolor.
Es porque sencillamente el Señor está preparando una gloria mayor de la que tú y yo estamos pidiendo. Ellas estaban pidiendo que lo sane a su hermano, en otras palabras. Que él estaba enfermo, necesitaba que lo sane. Y le decían, Señor, necesitamos una sanidad, en pocas palabras. Necesitamos que sanes esa enfermedad. Dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego les dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Hay lugares donde al Señor lo rechazan. Hay cosas, hay momentos donde tú y yo rechazamos al Señor cuando no recibimos la respuesta que queremos. Cuando no recibimos una respuesta, cuando Dios se queda en silencio, comenzamos a decir, Dios no nos ama, a Dios no le importamos, Él no nos quiere, nos ha abandonado, no es poderoso, no sabe hacer esto, no quiere hacer lo otro, no. Y ponemos 1000 excusas y decimos 1000 cosas sin saber lo que está operando Dios en favor de nosotros, porque perdemos la fe a causa del dolor. Porque a causa del dolor perdemos la fe, perdemos la convicción, perdemos la esperanza. Y le dice, intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús respondió, ¿acaso no tiene el día 12 horas? ¿Acaso no tiene el día 12 horas? Le dice el Señor. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en el mundo. El Señor le estaba diciendo, hay algunos que tropezarán, hay algunos que dudarán de mí, hay algunos que no creerán, que perderán la fe, que no confiarán. Pero hay otros que sí merecen que yo regrese. Hay otros que sí merecen que yo esté ahí. Porque aún en medio del dolor, porque aún en medio de la aflicción, aún en medio de la necesidad, aún en medio de su situación, siguen confiando en mí, siguen creyendo en mí, siguen sosteniéndose de mí y no me sueltan a pesar de la situación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por ellos voy a regresar, dice el Señor. Por ellos es que el Señor te está hablando esta noche. Por ellos, por los que no se desanimaron a pesar del dolor, por los que no se han desanimado a pesar del silencio de Dios, por los que no se han desanimado a pesar de las circunstancias que Dios usa para su gloria postrera. Por ellos regresaré, dice el Señor. Dice, dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Jesús supo que Lázaro había muerto. Antes quizás que el resto lo supiera. Jesús supo que Lázaro estaba muerto. Y dijo, entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, ¿sanará? Si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Cuando Jesús dijo, Lázaro duerme, pero voy a despertarlo, Jesús estaba hablando que iba a llegar a ser una resurrección. Pero ellos creyeron que Jesús hablaba de que Lázaro estaba descansando porque se sentía un poco descompensado y se había echado a dormir un ratito. Y ellos pensaban de que ese descanso del cual hablaba Jesús iba a servir para que él se reponga, tenga nuevas fuerzas, todo y se levante. Ellos pensaban eso. Porque aún siendo los discípulos del Señor, aún caminando con Jesús de la mano, no tenían el discernimiento para ver lo que Jesús estaba preparando hacer en favor de Lázaro. Y muchos de nosotros a veces estamos así.
No tenemos el discernimiento para entender de que a pesar de la situación, por más dura que sea, el Señor está obrando en favor de ti y de mí. Porque lo que Él quiere darte a ti y a mí es mayor de lo que tú y yo estamos pidiendo. Entonces dice, entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Ya que no me entienden con esto espiritual que les estoy hablando, se los digo directamente, dijo Jesús, Lázaro ha muerto. ¿No te pasa que a veces estás en una situación difícil y te dicen, no hay salida, se acabó, todo se terminó, acá ya, nada se puede hacer, ya no se puede hacer nada. Ya, no hay salida, hicimos todo lo que humanamente era posible hacer, hicimos todo de nuestra parte, pusimos todo nuestro esfuerzo, pero ya no se puede hacer nada. Ya, lo intentamos todo. ¿No has llegado a esa situación? ¿No has llegado en algún momento de tu vida en decir, lo he intentado todo, he puesto todo de mi parte, he clamado tanto, he llorado tanto, he pedido tanto y ya no hay más nada que hacer? Ya nada puedo hacer. Y el Señor dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo, dijo Jesús. Me alegro por ustedes que no hayan estado ahí para que ustedes crean, dijo así. Porque si los discípulos hubieran estado con Jesús sabiendo cuál era su nivel de discernimiento y de fe que tenían, si hubieran estado ahí cuando Lázaro murió y Jesús lo resucitaba, quizás ellos hubieran dicho, no, pero él estaba durmiendo, solo Jesús le pasó la voz. Jesús le pasó la voz nomás porque en verdad estaba durmiendo, no se había muerto. Hubieran dudado de lo que estaba ocurriendo. Y como Jesús conocía el corazón de ellos, ¿qué fue lo que les dijo? Me alegro que no hayan estado ustedes ahí. Me alegro. ¿Por qué? Para que crean lo que van a ver ahora. Y a veces Dios te pone en una situación donde tú tienes que atravesar toda circunstancia. Tienes que atravesar dolor, aflicción, quebranto, para que puedas ver. Te cierra toda posibilidad de resolución de ese problema, para que puedas ver que la gloria vino del Padre, que la respuesta vino de Dios y no de tus fuerzas, ni de tu inteligencia, ni de tu sabiduría, ni de las cosas que tú podías hacer, sino de Dios. Y dijo, vamos a verlo. Dice, Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y se fueron todos para allá. Lo que Jesús estaba buscando a través de la vida de Lázaro era mostrarle a todos lo que él podía hacer. Dice el 17, cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ni siquiera lo estaban velando. Lázaro ya estaba enterrado. Ya habían pasado 4 días. Quizás tú estás en el sepulcro ahorita, sin salida, desanimada, que no encuentras solución a nada. Quizás tu alma se ha abatido tanto que te sientes muerta espiritualmente, que no tienes esperanza, que crees que no hay salida y te encuentras en el sepulcro. Lázaro tenía 4 días en el sepulcro, dice la palabra de Dios. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unas 2,5 kilómetros. Estaban cerca. Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea que había ido gente a consolarlas a ellas por lo que había pasado con su hermano. Habían muchos testigos. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro.
Pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si me hubieras respondido antes, no estaría sufriendo. Señor, si hubieras solucionado este problema antes, no estaría angustiada. Señor, si me hubieras provisto antes, si hubieras oído mis oraciones, si hubieras hecho como yo te dije a la hora que te dije y a la hora que te pedí, no estaría pasando por esto. Es lo que normalmente nosotros decimos. Porque siempre queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y en nuestro tiempo. Olvidando la soberanía de Dios. Olvidando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Olvidando que Él nos ha prometido que no nos dejará desde el principio hasta el final, que siempre estará con nosotros. A veces olvidamos eso. Y María le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué estaba esperando ella? Que Jesús lo sanara, ¿verdad? Que Jesús lo sanara. Pero lo que quería hacer Jesús era más allá de lo que ella y todos a su alrededor se imaginaban que podía suceder. Porque el Señor tenía que poner su sello de lo imposible en tu caso. Amén. Y le dijo, pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Mira que Marta no era nada tontita. ¿Eh? Marta en su dolor decía, Señor, pero si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero pensándolo bien, dice Marta, le dio un toque el Espíritu Santo de sabiduría y le dijo, pero pensándolo bien, sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá, Señor. Le quedaba una gota de esperanza, de que aún en medio de eso, de donde no había salida, Dios algo podía hacer en favor de ellos. Ahí, en ese lugar, donde ya no encuentras salida, donde creíste que todo estaba muerto, perdido. Ahí es cuando el Señor te dice, ahí es cuando más debes de creer en mí. Ahí es cuando más debes de confiar en mí. Ahí es cuando más tu fe debe estar puesta en mí, te dice el Señor. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Bendito sea el nombre del Señor. Tu familia resucitará, tu negocio resucitará, tu problema se solucionará. De ese lugar en el que estás, tú saldrás, dice el Señor, para gloria y honra de su santo nombre. Porque tú pedías una sanación. Y lo que el Señor quería era darte una resurrección. Algo que estaba fuera de tu entendimiento. Algo que estaba fuera de tu imaginación. Algo que aún estaba fuera del deseo de tu corazón. Eso es lo que Dios hoy te dice. Yo quiero darte más de lo que tú me estás pidiendo, pero necesito que aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu aflicción, aún en medio de tu problema, de tu situación, clames a mí y confíes en mí, porque tu oración ha llegado a mi presencia. Yo he visto cómo estás de afligida y yo te responderé, dice el Señor. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ella seguía creyendo que lo que Jesús le decía era que él iba a tener una resurrección como todos nosotros la tendremos el día que nos presentemos en el juicio ante el Señor. Ella le hablaba de esa resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dice Jesús. Aunque tus esperanzas se hayan muerto, aunque no tengas salida, si tú crees en mí, vivirás. Tendrás fe, esperanza, convicción de que yo algo voy a hacer por ti. Yo no me quedaré con los brazos cruzados, le dice el Señor. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice. Es lo que el Señor te pregunta hoy. ¿Crees esto, lo que yo te estoy diciendo? ¿Lo crees? Amén. Bendito sea el Señor, las mujeres que lo creen y lo declaran. Bendito sea el Señor. Porque Él le pregunta, ¿lo crees? Porque eso es lo que el Señor necesita escuchar de nosotros. Tener esa certeza que nuestra fe está puesta en Él, en su poder, en su soberanía, en que Él tiene el control de todo. Es muy bonito decir, Dios tiene el control de todo, pero cuando estás afligida te olvidaste que Dios tiene el control de todo. Cuando tienes dolor o necesidad te olvidaste que el Señor tiene el control de todo. Por eso Él te pregunta hoy, ¿lo crees? Le dijo, sí, Señor, yo he creído en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella le confirmó que sí creía en Él, que estaba dolida porque su hermano había muerto, pero ella le creyó al Señor. Ella le creyó al Señor. Dice el 32, y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra más que le dice lo mismo. Entonces que la incredulidad no es que venga de familia, sino que se contagia. Parece ser que se contagia, ¿no? Porque María también vino y le dijo lo mismo que le dijo Marta a él. Entonces dice el 34, dijo, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, Señor, ven a verlo. Lo llevaron a donde estaba Lázaro. Y Jesús lloró. Lo llevaron a donde estaba Lázaro y Jesús lloró. Jesús se aflige cuando tú sufres. Jesús llora cuando tú lloras. Jesús está triste cuando tú estás triste. Porque los ojos del Señor están puestos en ti. Y Él sabe cada una de tus lágrimas que se derraman. Y Él llora contigo, porque Él sufre contigo. Pero a veces es necesario padecer por amor a su nombre, para fortalecernos, para afianzarnos, para tener fe y convicción en el Señor. Dice que Jesús lloró. Y los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Así te ama el Señor. Así de esa manera te ama el Señor. Y nunca ha dejado de amarte y nunca dejará de amarte. Él te ama tanto que llora cuando tú sufres, que llora cuando tú te afliges. Así es el Señor. 39, Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal. Pues ha estado allí 4 días, Señor, ya no hay solución, ya todo acabó, es por las puras, dijo Marta. Ya no hay solución, son 4 días. Ya no hay forma de poder solucionar algo. Es lo que tú y yo pensamos. Pero en los planes del Señor no es así. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
¿Dónde está tu fe? Te pregunté si creías o no en lo que yo te decía. Me dijiste que sí. Ahora te digo, quita la piedra. Ahora te digo, haz algo que desafíe tu fe y no me crees. Te estoy diciendo que hagas algo que desafíe tu fe. Mueve la piedra. Y me dijiste, huele mal, tiene 4 días. Sigues dudando de mí. Sigues dudando de mí. No te dije, le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién es el que intercede por nosotros al Padre? ¿Quién es el que le dice, Señor, te lo estoy pidiendo, por favor, Padre mío? Respóndele a María, respóndele a Nora, respóndele a Olga, respóndele a Rosita, Señor, a Isabel, a Marcelina, a Olimpia. Respóndeles. Le dice, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, le dijo Jesús. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Jesús le dijo, Señor, no te digo esto públicamente porque no creo que tú me escuches, sino para que la gente escuche y vea que tú sí me escuchas cuando yo te oro, cuando yo clamo, cuando yo intercedo, cuando yo te pido algo con fe, creyendo en ti, que sabiendo y teniendo la certeza que tú me lo darás. Clama a mí, yo te responderé, dijo el Señor. Y le dice, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Clamó a gran voz. El Señor a gran voz dará la orden para que tu bendición llegue. Para que la respuesta de tu clamor llegue. Y a gran voz clamó, Lázaro, ven fuera. Problema en esta hora te resuelves. Situación en esta hora te resuelves. Enfermedad en esta hora te resuelves. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en venda y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, quítenles las vendas y déjenlo ir. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aún en medio del dolor de estas mujeres, aún en medio del dolor de toda la gente que estaba ahí presenciando esto, el Señor se glorificó. Y el Señor se va a glorificar en tu vida y en la vida de tu familia. Solo te dice, solo te pregunta o solo te recuerda. No te dije que al que cree verá la gloria de Dios. Que tu dolor no te distraiga, que tu aflicción no te distraiga y no te haga dejar de creer en que tú verás la gloria de Dios en tu vida. No hay situación, no hay problema, no hay dolor, no hay tristeza, no hay ninguna circunstancia que esté por encima del poder de Dios. Dios tiene poder sobre todo. Al que cree verá la gloria de Dios. Que tu dolor no te ciegue, que tu situación no te ciegue, que la falta de trabajo, que la quiebra, que el desempleo, que los pleitos, que la contienda, que la circunstancia, que nada te distraiga. Solamente obedece al Señor y cree. Ábrele tu corazón. Es tiempo de quitar todo lo que estorba para ver la gloria de Dios.
Es tiempo. ¿Qué le dijo a Moisés en Éxodo 3:9? Ven ahora, porque ahora es el tiempo. Ya has esperado mucho. Ya has guardado por mucho tiempo esas cosas en tu corazón que están causando estorbo en mi obrar. Y es por eso que hasta ahora no puedes ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿conoce Dios el dolor de tu corazón? Conoce Dios el dolor de nuestro corazón. Y hoy nos dice que hoy es el tiempo en el que tienes que venir. Lo que hizo con Lázaro, la espera que estuvo Lázaro después de 2 días de la noticia, y cuando llegó al 4.º día de estar sepultado, no fue impedimento para lo que Dios quería hacer en su vida. Ellos clamaban por una sanidad, pero Dios quería darle una resurrección, algo que estaba fuera de su entendimiento, algo que estaba fuera de su creer, porque así es Dios. No solo quiere resolver tu problema, sino quiere darte aún más, mucho más de lo que tu corazón anhela. Es hora de despojarte del rechazo, del odio, del resentimiento, de la amargura, de la falta de perdón. Es hora de despojarte de la soberbia, de la altivez, del orgullo. Es hora de despojarte de todo aquello que está en tu corazón y que solo causa dolor en ti y no permite que la gloria de Dios sea soltada sobre tu vida. Es tiempo de que abras tu corazón al Señor. Sé que el Señor es bueno, sé que el Señor es misericordioso y bondadoso. Es por eso que preparó este tiempo, para que nosotros podamos recibir esa palabra y podamos ponernos a cuenta con el Señor, podamos hacer las cosas que Dios espera que hagamos y que son de su agrado. Amén. Espero que esta palabra que hoy hemos compartido a través del Espíritu Santo de Dios sea una palabra que nos edifique, que nos motive, que nos ayude a poder ponernos en orden con el Señor, a poder abrir nuestro corazón confiadamente al Padre y poder confesarle lo que en Él hay, para que así podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y la gloria de Dios no solamente es cosas quizás materiales, son cosas espirituales, cosas que nos van a llenar y nos van a dar una vida en la eternidad de gozo y de bendición al lado de nuestro Padre. Los tiempos se acortan, dice el Señor, los tiempos se acortan y estemos preparados para ese tiempo de la venida del Señor. Y una de las formas de estar preparado es descargar nuestro corazón delante del Señor. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios ponga en ustedes el querer y el hacer. Y no solo sean oidores de la palabra de Dios, sino que también sean hacedores para la gloria del Señor. Amén, que Dios los bendiga. Nos vemos el día jueves con una nueva palabra de parte del Señor. Espero contar con la presencia de cada uno de ustedes. Y si tienen invitados, tráiganlos también, para que también sean edificados con la palabra que el Señor comparte con nosotros cada martes y cada jueves. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y nos vemos el día jueves. Bendiciones, cuídense.